Apreciados amigos y queridos hermanos, reciban un especial saludo en esta mañana. Qué bendición poder compartir juntos nuestro devocional del día. Nuestro tema de hoy, esclavos por ignorancia, y lo he basado en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, en los versículos 31, 32 y 36, donde la palabra nos dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mucho tiempo después de que fuera proclamada la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, todavía se encontraban personas que se creían esclavos. Sus amos habían tenido cuidado de que no conocieran la noticia de su liberación para poder seguir explotándolos y teniéndolos como esclavos en sus plantaciones. Asimismo, existen cristianos que desconocen su libertad y permanecen bajo la esclavitud del pecado, también bajo la esclavitud de rígidas reglas humanas y bajo la esclavitud de una ley que fue dada al hombre en el Antiguo Testamento. Somos esclavos del pecado cuando ignoramos que éste ya no debe dominarnos a causa de la victoria de Cristo. Para salir de esa esclavitud necesitamos escuchar y creer la buena nueva, la buena noticia de salvación, como nos dice la epístola a los Romanos, el apóstol San Pablo en el capítulo 8, en el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, en lugar de contar con nuestras propias fuerzas, dejaremos que el Espíritu Santo nos conduzca y nos dé el poder para vivir como Dios lo desea. Del mismo modo, ya no somos esclavos de una ley, pero parece que eso también a menudo lo ignoramos. Se nos olvida que la ley fue dada al pueblo judío cuando fue liberado de la esclavitud de Egipto para que volvieran a reconocer a Dios, pero también Dios les entregó esa ley para que ellos tuvieran como una constitución política en su vida ordinaria, en su vida corriente. Como nos dice la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, en los versículos 11 y 13, la palabra: Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Vemos allí cómo el Señor Jesús vino para que su sacrificio en la cruz nos redimiera de la maldición que traía la ley sobre nuestras vidas. Pero muchas veces tendemos a apoyarnos en toda clase de reglas rígidas que nos dan la ilusión de ser buenos cristianos. En realidad, esto demuestra una falta de dependencia del Señor y limita nuestra capacidad de iniciativa y de abnegación. No consideremos pues la fe cristiana como un conjunto de obligaciones morales. Apliquémonos más bien a poner en práctica lo que en verdad es una relación de amor y de obediencia a Cristo. Recordemos que Él vino para manifestar el amor del Padre y para darnos a conocer su propósito y su verdad. Como nos dice el apóstol San Pablo en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 5, en los versículos 1 y 13. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
Jesucristo mismo se hizo carne, se hizo hombre para venir a la tierra a cumplir con una ley que ninguno de nosotros era capaz de cumplir, que ninguna persona del pueblo de Israel había podido cumplir, y aunque para ellos fue dada, ellos no la cumplían. Entonces Jesús vino para quitar esa esclavitud sobre nuestras vidas y darnos la libertad por medio de su sacrificio, por medio de su amor y por medio de la buena nueva de salvación que es Jesucristo mismo. Somos nosotros llamados como hijos de Dios no a vivir por la ley, sino a vivir por la gracia que recibimos por medio de Jesucristo. Recordemos que fuimos santificados por Él, transformados y encaminados hacia los brazos de nuestro Padre Celestial para que podamos comprender y entender que no nos sujetamos ni a la ley ni tampoco a reglas humanas, pero mucho menos bajo la esclavitud del pecado, porque el Señor Jesús nos ha hecho libres de toda esclavitud, de todo pecado y de toda maldad, para que podamos vivir una vida que agrade a nuestro Padre eterno. Es necesario comprender que ya no somos esclavos, que no ignoremos más que Él nos liberó. Mucha gente sigue esclava por la ignorancia que tiene de reconocer que Jesucristo es el Salvador y que puede ser siempre su Salvador personal. Cuando lo reconocemos, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, Él trae esa libertad que necesitamos en nuestra vida y nos da un nuevo amanecer, un nuevo despertar para vivir ya no esclavos por la ignorancia en el pecado, sino libres de todo pecado, de toda maldad y de todo engaño que el enemigo quiere traer sobre nuestras vidas. Recordemos que Jesús en la cruz del Calvario se hizo pecado por nosotros para que allí redimirnos de la maldición de la ley. Somos nosotros llamados a creer y confiar plenamente en el Hijo de Dios como nuestro Señor y nuestro Salvador, y cuando le reconocemos, quitamos de nuestra vida toda ignorancia y toda esclavitud. Así que démosle gracias en esta mañana a nuestro amado Señor Jesús, porque nos ha liberado de la muerte y del pecado. Gracias, Señor, porque a través de tu sacrificio somos libres para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial, y a través del Espíritu Santo ser convencidos y ser transformados para vivir una ley no de hombres, sino una ley del Espíritu, que es el que nos da vida en Cristo Jesús. Amén. Si esta palabra le ha bendecido, compártala con otros. Que tengan un excelente día.